Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me llamo Augusto. Tengo que contar una cosa que viví, o más bien, que vivió mi familia. De esto ya tiene sus buenos 4 o 5 años, más o menos. Pasó justo en un día de muertos, un 2 de noviembre para ser exactos. En mi casa, esa celebración jamás la vimos como un simple feriado, un día para no hacer nada. Mi madre, Silvia, es una mujer muy devota de estas tradiciones, a lo mejor rayando en lo exagerado. Mi abuela, su madre, llevaba ya varios años de muerta y mi mamá ponía todo su empeño en montar lo que ella bautizó como el rincón de los recuerdos. No vayan a pensar en algo muy grande, ni en una ofrenda repleta de cosas. Se trataba de una mesa pequeña, arrinconada en el comedor. Siempre, en esa fecha, mi mamá le daba una buena sacudida al mueble y le ponía encima un mantel blanco de esos con mucho bordado y una bastilla de flecos largos. Sobre el mantel acomodaba un puño de veladoras encendidas, un vaso lleno de agua y el marco de madera con la única foto decente que teníamos de mi abuela, una donde se le veía muy contenta en alguna fiesta de quién sabe cuándo. Y claro, no podía faltar la comida. Mi madre se ponía de pie antes que todos, por ahí de las 6 de la mañana, para preparar en raciones pequeñas los 2 platillos que eran la debilidad de mi abuela, un mole de pollo con su buen sazón y una cazuela de arroz con leche con su canela encima. El olor de la comida se quedaba en el aire de la casa durante todo el día. La norma era estricta, nadie probaba esos platillos. Eran para ella, para mi abuela. Los dejábamos ahí hasta que amaneciera el otro día. Justo ese año, dio la casualidad que mis tíos, Alfonso y Lourdes, vendrían a la casa para la cena. Como no vivían cerca, verlos siempre era motivo de gusto y un poco de alboroto. Por eso mi mamá se metió a la cocina desde muy temprano, ocupada en la cena de los vivos, como le gustaba decir de chiste. Tengo presente que preparaba un guisado de res que soltaba un aroma riquísimo. Yo andaba en la sala, echado en el sillón, queriendo concentrarme en un libro, aunque la tele estaba prendida muy bajito con un programa de concursos, nomás para que hubiera algo de ruido. En la casa todo se sentía en calma. Era una construcción humilde, ¿me entiende? De esas de 2 plantas en una colonia de trabajadores, donde la cocina y el comedor son casi el mismo espacio. Por esas fechas teníamos un par de gatos, Gotas y Humo. Eran hermanos y se la vivían dormidos en el sillón o entretenidos buscando lagartijas en el patio. Parecía un día de asueto como cualquier otro. O bueno, al menos así fue como arrancó la jornada. Cayendo la tarde se aparecieron mis tíos. Mi tío Alfonso llegó haciendo chistes, mientras mi tía Lourdes se metió de lleno a la cocina a echarle la mano a mi mamá. La dinámica de siempre. Nos acomodamos en el comedor a esperar que la comida estuviera, charlando de las novedades, de la chamba, del bochorno. La televisión continuaba encendida, pero ya era como si no estuviera. El olor del guisado de res dominaba el ambiente y mi mamá se notaba contenta con la visita. Justo estaba meneando la olla express, soltando la risa por algo que le dijo mi tía, y en eso oímos el sonido. Fue el soplido de la flama al extinguirse, y de inmediato el clic, clic, clic del piloto queriendo encender de nuevo. La cocina se quedó muda por unos 3 segundos, no más. Mi madre cerró la llave de la estufa. Le echó una mirada rápida al reloj colgado en la pared y después al mueble que guardaba el tanque. No hizo falta que articulara nada. El gas se había terminado. Mi tío Alfonso quiso aligerar el momento. Dijo que pidiéramos unas pizzas, pero los que estábamos ahí entendimos que el problema era serio. La atmósfera se puso pesada. Mi madre, Silvia, perdió el color. Se quedó con el trapo en la mano viendo la olla que aún humeaba. Sentía una vergüenza enorme.
En ese momento mi tía Lourdes, que toda la vida ha sido muy resuelta, giró la cabeza hacia la esquina de la sala. Clavó los ojos en la mesita de mi abuela, en el mole y el arroz que seguían intactos. Dijo en voz baja, como si fuera la respuesta más simple: «Ay, Silvia, no te compliques. Dales de la comida de tu mamá». Mi madre la volteó a ver, horrorizada. «Lourdes, ¿cómo crees? Es para mi mamá». «Ella ya probó, Silvia», le dijo mi tía, arrimándosele. «Ya le llegó el olor, ya agradeció el gesto. Estoy segura que ella querría que comiéramos con tal de no verte pasar esta pena». Yo no dije nada. Me sentí muy incómodo. Yo me sabía la regla perfectamente. Aunque, viéndolo bien, solo era comida. Y la cara de angustia de mi mamá era evidente. Quise pensar que mi abuela entendería las circunstancias. Mi madre se quedó tiesa, quizá unos 30 segundos, viendo primero la mesita y luego los platos limpios en la mesa. Al final, soltó el aire. Sin decir nada, se dirigió al rincón de los recuerdos. Agarró la cazuela del mole y el tazón del arroz. Yo preferí ver para otro lado. Dejó los trastes en la mesa grande y comenzó a servir. Costó trabajo que la conversación volviera, y cuando regresó, se notaba que nadie estaba cómodo. Iniciamos la cena sin decir nada. O bueno, mi mamá y mis tíos. Yo me eché un bocado del mole y me costó trabajo pasarlo. Sabía bien, era la sazón de mi madre, pero lo sentía atorado en la garganta. Mi tío Alfonso quiso hablar de fútbol, pero el tema no pegó. Mi tía Lourdes no levantaba la vista del plato como si tuviera prisa por acabar. Mi mamá casi no tocó el plato. Y en ese justo momento fue que reparé en Gotas. Gotas era el más encimoso de los dos, siempre buscando que lo acariciaran o pidiendo de lo que uno comía. Pero ahora no hacía nada de eso. Estaba inmóvil, parado en el límite entre la cocina y el comedor, como si un muro invisible no lo dejara pasar. Estaba agachado, con las orejas un poco gachas, y no quitaba la vista de algo. No nos veía a nosotros, sino a la mesa, a los platos. Además, estaba emitiendo un sonido. No era el maullido de siempre. Era un bufido grave, constante, que le salía de muy adentro. Un gruñido, pues. Me sacó de onda. Traté de hablarle. «Gotas, ¿qué te pasa? Vente». Ni movió un pelo. Continuó con el gruñido, como si tuviera enfrente a un perro grandísimo, y no a nosotros cenando. Mi tío Alfonso le hizo un chasquido con los dedos para correrlo. El animal se echó un paso para atrás, pero no dejó de gruñir ni quitó la mirada. Eso me empezó a inquietar. Quise encontrarle una razón lógica. Se me ocurrió que el olor del mole lo tenía alterado por no poder treparse a la mesa. Ya ve cómo son los gatos. Pero el ruido no paraba y la conversación en la mesa se murió del todo. En ese momento, solo se oían los cubiertos y ese gruñido sordo, necio, que salía del pasillo. Terminamos de cenar muy aprisa. El arroz con leche se quedó servido. Mi madre y mi tía Lourdes se pusieron a recoger los trastes, y yo me levanté, aún con el gruñido de Gotas retumbándome. En eso me di cuenta. ¿Y Humo? Humo era el más calmado de los gatos, pero nunca faltaba a la cena. Siempre se hacía presente, sentándose junto al refrigerador a ver qué le tocaba. Pero esta vez no había venido. Con todo el lío del gas, no habíamos reparado en su ausencia. Gotas continuaba en el mismo lugar, ya callado, pero sin moverse. «Mamá, ¿has visto a Humo?», le pregunté. Ella se frenó con los platos sucios en las manos y volteó a todos lados, como si hasta ese instante se acordara del gato. Me puse a buscarlo. Le grité en el patio trasero. Le di unos golpes al mueble donde se escondía. Subí a las recámaras. Me asomé bajo las camas. No estaba. La casa se sentía desierta. Volví al comedor. En la cocina, mis tíos hablaban en voz baja con mi mamá. El televisor prendido solo hacía que el silencio se sintiera más pesado. Volteé a ver el rincón de los recuerdos. La mesita ahí estaba, ya sin comida, solo con las veladoras, el agua y la foto.
Me le fui acercando, sin saber exactamente para qué. Tal vez para revisar si Humo se había metido abajo. Y entonces lo encontré. Humo estaba suspendido de un lado de la mesa. La bastilla del mantel, esa que tanto le gustaba a mi mamá, estaba torcida, hecha un nudo. Le rodeaba el cuello con fuerza. El gato estaba quieto. Su cuerpecito colgaba con las patas apenas rozando el piso. Me quedé helado. Mi cabeza no entendía la escena. ¿Cómo pudo pasar algo así? No era un nudo sencillo. Era algo apretado, complejo, como si hubieran tejido el fleco a propósito y jalado con fuerza. Tenía el pescuezo chueco. Alargué la mano, despacio. Le toqué una pata. Estaba helada. Sus ojos, abiertos de par en par, se veían opacos. Eso no fue un accidente. Un gato no se puede hacer eso él mismo. No de esa forma. Sentí que me quedaba sin aire. Quise gritar, pero solo me salió un gemido. Me fui de espaldas, caí sentado, y apenas así pude hablarle a mi mamá, aunque la voz me salió rara, muy bajita. Mi madre llegó primero a la sala limpiándose las manos en el mandil. Detrás de ella venían mis tíos. Se pararon en seco en la entrada, viéndome a mí, tirado en el suelo, y luego al punto que yo indicaba con el dedo. Mi mamá no abrió la boca, se le descompuso la cara, se le fue el color por completo. Mi tía Lourdes se tapó la boca y dejó escapar un lamento. Mi tío Alfonso fue el que se movió. Se arrimó y trató de zafar el nudo con los puros dedos, dándole tirones a la tela. Resopló por la fuerza que estaba haciendo. «No se puede», dijo con la voz apretada. «Esto está tieso, como una piedra». Se giró a la cocina gritando que le pasaran unas tijeras, lo que fuera para cortar. Mi madre seguía parada. No se movía, solo veía el cuerpo del gato. Mi tía Lourdes, que había comenzado un rezo por lo bajo, algo de las ánimas benditas, se cayó a la mitad. Respiró hondo. Le preguntó a mi mamá, con la voz cortada, si no le llegaba ese aroma. Un olor a chamuscado. A mí también me llegó. Era un olor áspero, caliente, que no salía de la cocina. Mi tío Alfonso dejó al gato y se puso a checar los contactos, tratando de ver de dónde venía. La instalación de la casa ya tenía sus años, pero el olor no era de los cables. Mi tía Lourdes fue la que se dio cuenta. No pegó un grito. Nomás levantó la mano temblorosa y apuntó a la mesita, al marco de madera. Las veladoras seguían prendidas normal. El vaso de agua ni quien lo hubiera tocado. Pero la foto, la imagen de mi abuela se estaba poniendo negra. Empezó en los bordes. El papel viejo se puso café, después negro, y se empezó a enchinar, como si le hubieran puesto un cigarro prendido encima. Pero no había lumbre. El vidrio estaba limpio, pero tras de él, la figura de mi abuela se borraba, tragada por esa mancha que avanzaba. Su sonrisa se esfumó. Un hilito de humo empezó a salir por las orillas del marco, subiendo derecho hacia las veladoras. El llanto de mi mamá la despertó de golpe. Fue un quejido que yo jamás le había oído. No sonaba a pena, sonaba a miedo. Se dejó caer de rodillas ante la mesita, con las manos apretadas, viendo cómo la foto se consumía. «Mamá, discúlpame», lloriqueó mientras todo el cuerpo le temblaba. «Discúlpame, mamacita. Yo no quería. Fue solo. Discúlpame». Se estaba dirigiendo a la foto, a la ofrenda. Le estaba suplicando que la perdonara por haber usado la comida. Justo en el momento que la palabra «discúlpame» salió de sus labios, el humo que salía del marco se paró. Dejó de salir, así nomás, como si alguien le hubiera cerrado a una válvula. Mi tío Alfonso, que seguía en la pared, se quedó quieto. Mi tía Lourdes se cayó a media oración. El aroma achamuscado comenzó a irse. Y Gotas, que yo no me había fijado que seguía ahí parado, se dio la vuelta y se perdió en lo oscuro del pasillo. La casa se sumió en el silencio, pero no era una quietud tranquila.
Era el tipo de silencio que se instala después de un pleito fuerte, uno pesado, donde nadie quiere romper el hielo. Mis tíos no tardaron en irse. Se despidieron muy rápido, casi sin hablar. Mi tío Alfonso usó las tijeras para bajar a humo del mantel. Entre él y yo, fuimos a enterrar al gato al fondo del patio, sin luz. Mi madre recogió todo, echó el marco quemado y chueco a la basura de afuera. El arroz con leche que sobró, ahí se quedó. Nunca más tocamos el tema de lo que pasó esa noche. Jamás. Eso sí, Gotas, el gato que quedó, no volvió a meterse al comedor. Por el resto de su vida, se paraba en la entrada, se quedaba viendo fijamente hacia adentro un momento y se regresaba por donde vino. Y mi madre, bueno, ella no ha dejado de poner el rincón de los recuerdos cada 2 de noviembre. La diferencia es que ahora la comida se queda ahí 3 días enteros. Y antes de dejar que alguien de nosotros pruebe bocado, prefiere echarla toda al bote de la basura porque esa comida es, y siempre ha sido, solo de ella. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Esto que les voy a platicar me pasó cuando yo tenía 10 años. Mi hermana, Gabriela, que tenía 12, tuvo que ser internada de emergencia. Fue un ataque de apendicitis, de esos que llegan sin avisar y vuelven loca a toda la familia. El problema fue que todo ocurrió en el hospital del IMSS, y cualquiera que haya necesitado usar el seguro social sabe cómo se manejan las cosas. O mejor dicho, lo lento que funciona todo. Mi papá y mi mamá se fueron con ella en la ambulancia y básicamente se quedaron atorados allá. No había fecha de alta, ni siquiera un lugar digno para que esperaran. Era solo esa espera interminable de trámites, de aguardar a que apareciera el doctor, de firmar papeles. Nosotros vivíamos en un dúplex. ¿Ubican esas casas algo viejas, que están pegadas una con la otra, donde la pared de tu sala es la misma pared de la sala del vecino? Como era obvio que no me podía quedar sola, mi mamá, en medio de todo el caos, casi le suplicó a doña Carmen, la vecina de al lado, que me echara un ojo hasta que ellos regresaran. Doña Carmen no era una mala persona, o eso creo, pero sin duda no era de esa gente a la que le gustan los niños. Ya era una señora mayor, viuda, y su vida entera giraba alrededor de la televisión. Aceptó, pero se le notaba en la cara que nos estaba haciendo un favor gigantesco. Esa noche me preparó una sopa instantánea con salchicha picada en su cocina, y luego me cruzó a mi casa. Cerró la puerta con llave por dentro y se acomodó en nuestro sillón a ver la novela. El volumen estaba a todo lo que daba, como siempre. El sonido de su tele traspasaba la pared y se revolvía con el de nuestra propia tele, creando un escándalo de voces. Poco después de las 9 de la noche, me ordenó que me fuera a dormir. Dijo que ya era muy tarde para que una niña siguiera despierta y que si mis papás no llegaban en la madrugada, ella me levantaría temprano. No fue un buenas noches tierno, fue una instrucción. Subí la escalera de madera, escalón por escalón. La planta alta estaba oscura, apenas con la luz tenue del pasillo encendida. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido de la novela que se filtraba desde abajo. Nuestra recámara, la mía y la de Gabriela, se sentía como un lugar distinto sin ella. Yo compartía ese cuarto con Gaby desde que tengo memoria. Mi cama estaba cerca de la entrada y la suya estaba del otro lado, pegada a la pared opuesta, justo bajo la ventana. Y ver esa cama, eso fue lo primero que me inquietó de verdad. Su cama estaba perfectamente tendida con el edredón de retazos que nos había hecho la abuela, bien estirado. La almohada en su sitio, vacía. Me acosté en mi cama y me tapé hasta la barbilla. Casi siempre platicábamos en voz baja hasta que una de las dos se quedaba dormida. O al menos,
Yo oía su respiración, el ruido del colchón cuando se movía. Esa noche no había nada, absolutamente nada. Solo el sonido ahogado de la televisión de doña Carmen y muy a lo lejos, el ruido de algún camión pasando por el eje vial. El silencio dentro del cuarto era absoluto. No era una calma agradable. Era el silencio de una ausencia, un hueco. Me quedé viendo el techo, las figuras que la luz del poste de la calle dibujaba en la pared. Cada crujido de la duela o del ropero sonaba 10 veces más fuerte de lo habitual. Estaba sola en la planta alta y nunca me había sentido tan alerta. No sabría decir cuánto tiempo pasé así, con los ojos abiertos en la oscuridad, solo escuchando los ruidos normales de la casa. Debo haberme quedado dormida un rato, porque desperté de un brinco, sin ubicarme bien. El sonido de la tele abajo se había detenido. Seguramente doña Carmen se había quedado dormida en el sillón, como siempre. Ahora la quietud era total. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un ruido leve pero muy nítido, un rasguño, venía de la dirección de la cama de Gabriela. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera pasando la uña, lentamente, sobre un trozo de madera rugosa. Una pausa. Y el ruido otra vez. Me quedé helada, contuve la respiración para intentar oír mejor. En mi mente empecé a enumerar las posibilidades. Lo primero que pensé fue el vecino. Siendo una casa dúplex, quizás el vecino del otro lado estaba moviendo un mueble, arrastrando algo. Pero el sonido no parecía venir a través de la pared, parecía venir de adentro del cuarto. Mi segunda idea fue el aire. El ventanal de aluminio sobre la cama de Gaby era viejo, de esos corredizos, y a veces no cerraba bien y se quedaba golpeando con el viento. Pero no había viento. Miré las cortinas y estaban completamente quietas. El ruido cesó. Esperé, contando los segundos. A lo mejor fue solo un crujido normal de la casa. El dúplex ya era bastante viejo. El piso era de madera. Los muebles tronaban todo el tiempo. Era eso, un crujido. Me di la vuelta en la cama, dándole la espalda a su cama, y apreté los ojos. Solo deseaba que mis papás llegaran pronto, o que Gaby estuviera ahí roncando quedito, como siempre lo hacía. Y por supuesto, justo cuando empezaba a relajarme, el sonido regresó. Esta vez no fue solo un rasguño, fue más fuerte, se sentía intencional. No era un animal, una rata en el techo, porque el ruido no venía de arriba. Tampoco era el vecino, porque estaba demasiado cerca. Era un sonido seco, como si algo estuviera raspando el piso de madera, justo ahí, al otro lado de la recámara. Me hice pequeña bajo la cobija, dejando solo una rendija para respirar y mirar. Tenía los ojos clavados en la oscuridad que cubría el piso, en especial en el hueco entre la duela y el edredón de Gaby. Seguí intentando convencerme. Es la madera que se asienta, es el frío de la noche, es una tubería de agua vibrando en la pared. Lo que fuera. Repetía las explicaciones en mi cabeza como si fuera un rezo. Entonces el rasguño se detuvo otra vez. Esperé. El silencio regresó, pero ahora era distinto. Parecía que el silencio mismo estaba esperando algo. Y entonces la oí reír. No fue una carcajada fuerte. Fue un sonido bajo, muy bajo. Un sonido rasposo, que parecía salir del fondo de una garganta que no se había usado en mucho tiempo. Era una risa polvorienta, seca, como si la persona se estuviera ahogando con tierra al reír. El sonido venía, sin duda alguna, de debajo de la cama de Gaby. Eso destrozó todas mis explicaciones. No era el vecino, no era una tubería, no era el viento. Sentí un calor subirme por el cuello y las manos me empezaron a sudar. Quería gritarle a doña Carmen, pero sentía la garganta cerrada. Y además, ¿qué le iba a decir? ¿Que había alguien riéndose bajo la cama de mi hermana? Iba a subir, prender la luz, decirme que estaba teniendo una pesadilla y encima me iba a regañar. Y una parte de mí le tenía más miedo a otra cosa. ¿Y si yo gritaba y esa cosa que se reía decidía salir de ahí abajo? Así que me quedé quieta. Lo único que hacía era respirar, lo más lento que podía,
intentando no hacer ruido con la cobija. La risa se detenía unos segundos y luego volvía. A ratos, venía acompañada de ese ruido rasposo, como si la cosa se estuviera moviendo, escarbando o acomodándose en ese espacio tan estrecho. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser 10 minutos o 1 hora. Solo sabía 2 cosas. Estaba completamente sola en la planta alta y había algo vivo debajo de la cama de mi hermana. Tenía que hacer algo. No podía pasarme la noche entera en esa cama fingiendo que no oía nada. El miedo era evidente, claro, pero había algo más, unas ganas de comprobar que no era nada, que era solo un animal o qué sé yo. Necesitaba ver. Me deslicé fuera de mi cama, lo más despacio que pude. El piso de madera estaba helado. Cada paso que daba parecía hacer un ruido tremendo. La risa se cortó en el instante exacto en que mis pies tocaron el suelo. El cuarto quedó mudo. Pensé en correr a la sala y despertar a doña Carmen, pero la vergüenza de parecer una niña tonta era casi tan fuerte como el miedo. Tenía que ver primero. Me acordé de que mi papá guardaba una lámpara de mano en la cocina. Una de esas amarillas de plástico que estaba en el cajón de los triques, junto con un desarmador y rollos de cinta de aislar. Salí del cuarto de puntitas. El pasillo estaba oscuro. Bajé la escalera agarrándome fuerte del barandal, sintiendo la madera fría, evitando los escalones que ya sabía que rechinaban. Abajo, doña Carmen estaba tal y como lo había imaginado, dormida con la boca abierta en el sillón, roncando fuerte, con la tele prendida en la estática, ese siseo bajo. Fui a la cocina, abrí el cajón con muchísimo cuidado. Tomé la lámpara. Las pilas estaban gastadas. Cuando la encendí, apenas dio un círculo de luz débil, medio amarillenta, que casi no alumbraba ni mis manos. Pero era mejor que nada. Subir fue peor. Cada escalón se sentía como un reto. Cuando llegué arriba, miré hacia el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba abierta, un rectángulo de oscuridad total. Y el silencio era absoluto. Entré a la recámara otra vez. El ruido no había regresado. Quizás la cosa, lo que fuera, me había escuchado y se había quedado quieta. Apunté la luz débil hacia la cama de Gabriela. Al principio no vi nada, solo el piso de madera, el hueco oscuro. Me acerqué, 1 paso, 2. Llegué muy cerca de su cama, me agaché y apunté la lámpara debajo de la base. Había alguien ahí. Era una mujer, o lo que parecía ser una mujer. Estaba encogida, acostada de lado, viendo hacia la pared. Era flaca, tan flaca que la piel grisácea se le pegaba a los huesos. Tenía el cabello ralo, canoso, y estaba lleno de tierra como si acabara de salir de un hoyo. Traía puesto una especie de vestido negro roto y sucio de... ¿lodo? ¿Sus manos? Las manos estaban escarbando el piso. Tenía las uñas largas, rotas, y rascaba la madera con el mismo ritmo que yo había escuchado. Había un montoncito de astillas y tierra junto a ella. Me quedé mirando sin poder respirar. Mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo. En eso dejó de escarbar. Lento, muy lento, giró la cabeza hacia mí. Su cuello hizo un ruido como de algo seco quebrándose. El haz de luz amarillenta le dio directo en la cara. Estaba manchada de tierra. Pero los ojos... Tenía los ojos completamente abiertos, blancos, y los tenía fijos en mí. Abrió la boca y esa risa seca, polvorienta salió de ella, directa hacia mí. No grité, no pude. Me quedé ahí, en cuclillas, mirándola. Lo único que sentí fue un calor que me bajaba por las piernas. La lámpara se me resbaló de la mano y cayó al piso, apagándose. Y me quedé en la oscuridad a menos de 1 metro de ella, escuchando esa risa. No sé qué me hizo reaccionar, quizás la lámpara al caer. Quizás el hecho de que la risa se volvió más fuerte cuando la luz desapareció. Solo sé que me levanté de forma torpe, me tropecé con mis propios pies y casi me pegué en la esquina de mi cama. Salí corriendo del cuarto, azoté la puerta con tanta fuerza que todo el marco tembló. Bajé la escalera a trompicones, saltándome los últimos escalones y cayendo de rodillas en el piso de la sala. Doña Carmen seguía ahí,
exactamente como la había dejado. Su ronquido era fuerte, compitiendo con el siseo de la televisión. Me arrastré hasta el sillón y empecé a moverla, primero solo del hombro. Doña Carmen, despierte. Solo murmuró algo sobre la novela y volteó la cara hacia el cojín. El sonido de la risa no venía de la escalera, pero yo podía oírlo dentro de mi cabeza. Entré en pánico. Empecé a sacudirla con las dos manos, gritando su nombre, lo más fuerte que podía. Despertó de un salto con los ojos pelones del susto, todo el cabello revuelto. Me miró sin entender nada, con ese enojo de cuando te despiertan de golpe. Me preguntó con la voz rasposa qué diablos estaba haciendo, que si me había vuelto loca. Yo no podía dejar de temblar, solo lloraba y señalaba hacia la planta alta. Intenté hablar, pero la voz se me cortaba. Le dije que había alguien allá arriba, que había una mujer, debajo de la cama de Gaby. «Hay alguien, doña Carmen, se lo juro, yo la vi». Creo que fue mi manera de gritar, la pura desesperación en mi voz, lo que hizo que dejara de quejarse. Miró hacia la escalera oscura, luego a mí. Vio mi pijama mojada. Su expresión cambió de enojo a, no sé, algo más serio. Se puso las pantuflas que estaban en el piso. «Quédate aquí», dijo en voz baja, y empezó a subir la escalera, escalón por escalón, despacio. Yo me quedé abajo, hecha bolita junto al sillón, viéndola subir hasta que desapareció en la oscuridad del pasillo. Me quedé donde me ordenó, encogida junto al sillón, sin poder moverme. Escuchaba todo desde arriba. Oí los pasos lentos de doña Carmen en el pasillo de madera. Oí el clic del apagador de la luz del cuarto, el sonido metálico de la cadenita golpeando el foco. Hubo un silencio que pareció durar un minuto entero. Contuve la respiración. Entonces, la oí. No fue un grito de pánico. Fue un sonido corto, ahogado, como si se hubiera quedado sin aire. Un «¡Válgame Dios!», dicho con la voz temblorosa. De inmediato oí sus pasos, ahora rápidos y fuertes, de regreso. Apareció arriba de la escalera. La luz del cuarto le daba en la espalda, así que no le vi la cara, pero bajó los escalones tan rápido que casi se cae. No se detuvo a verme ni a preguntarme nada. «Vámonos», dijo con la voz rasposa. Me agarró de la muñeca con una fuerza que jamás pensé que tendría. Le quitó el seguro a la puerta de la calle rapidísimo y me jaló hacia afuera, al aire frío de la madrugada. Yo estaba descalza, solo con la pijama. No me llevó a la calle, me llevó a su casa, la puerta de al lado. Abrió su chapa a tientas, con las manos temblando, y me empujó adentro. Le echó las 2 vueltas a la llave y recargó la frente en la madera, respirando profundo. Me ordenó que me sentara en el sillón de su sala, el mismo sillón donde veía la novela. Olía fuerte a naftalina y a suavizante de telas. Me aventó una cobija áspera, de esas que pican, y se fue a la cocina. La oí intentar llamar al hospital, marcando en el teléfono de disco, maldiciendo en voz baja cuando se cortaba la llamada. Mis papás no llegaron sino hasta que el cielo empezaba a ponerse gris, casi a las 4:30 de la mañana. Oí el ruido del motor del coche al apagarse, las puertas cerrándose, las voces agotadas. Doña Carmen fue a la puerta. Escuché su plática a través de la pared, la voz baja y urgente de ella, la voz incrédula de mi papá, y un sonido ahogado que debía ser mi mamá llorando. Entraron a la casa de doña Carmen. Mi mamá corrió hacia mí, me abrazó con todas sus fuerzas. Olía a hospital. Mi papá, con unas ojeras profundas, se quedó platicando con doña Carmen en la puerta. Lo oí preguntarle qué había visto exactamente. Doña Carmen dijo que cuando prendió la luz no había nadie, que el cuarto estaba vacío. Se me revolvió el estómago. Pensé que iba a decir que yo lo había inventado todo. Pero, continuó con la voz más baja, sí había algo. Debajo de la cama de la niña, de Gabriela. Mi papá cruzó el patio trasero y entró a nuestra casa. Mi mamá se quedó conmigo, pero un minuto después oímos que mi papá le habló. Su voz no era fuerte,
pero tenía algo que hizo que mi mamá se parara de inmediato. Se tardaron casi 1 hora en regresar. Cuando entraron otra vez a la casa de doña Carmen, mi mamá estaba pálida. Mi papá se veía más chico, derrotado. Nunca nadie me explicó bien qué fue lo que encontraron. Solo me enteré de los detalles semanas después, cuando oí a mi mamá contarle a mi tía por teléfono, creyendo que yo estaba dormida. Dijo que debajo de la cama de Gaby había un montón de tierra negra, húmeda, como si hubieran escarbado una tumba ahí mismo. Y en medio de la tierra estaba la muñeca favorita de Gabriela, esa que ella había dejado encima del tocador, no en el piso. Mi mamá contó, llorando bajito, que la muñeca estaba inmunda, y el pelo de la muñeca estaba todo enredado con mechones de un cabello que no era suyo, un cabello canoso, grueso y sucio. Mi papá limpió todo antes de que saliera el sol. Metió la tierra y la muñeca, y creo, un pedazo del piso, en una bolsa de basura negra, de esas grandotas, y se lo llevó en el coche antes de que yo despertara. Gabriela regresó del hospital 5 días después. Preguntó por su muñeca, y mis papás le dijeron que seguro se había perdido cuando cambiaron las sábanas. Jamás volvimos a hablar de eso, pero desde ese día, mi papá instaló una luz pequeña, pero fija, en el pasillo de la planta alta, y esa luz nunca más se volvió a apagar de noche. Me llamo Rebeca. Esto debe haber pasado, qué sé yo, hace como 7 años, pero sigue muy claro en mi memoria. En esa época yo vivía con mi mamá, en una casa sencilla, en una colonia residencial bastante calmada. Era una de esas calles donde, pasadas las 8 o 9 de la noche, el único sonido es el de un zaguán que se cierra a lo lejos o el ladrido de algún perro. Esa noche la tengo muy grabada. Era un jueves, creo, y yo apenas llegaba del trabajo. Venía hecha polvo. ¿Ubicas ese cansancio que parece que se te pega al cuerpo? Y encima, mezclado con el calor. Era una noche bochornosa, de esas en que el aire se siente estancado y no corre ni una pizca de brisa por la ventana. Nosotras, mi mamá y yo, habíamos decidido pedir algo de cenar, solo para ahorrarnos el tener que cocinar. Era un pequeño lujo que nos dábamos de vez en cuando. Yo estaba en la sala, casi quedándome dormida, cuando escuché el sonido de la moto. El ruido del escape cortando el silencio de la calle, bajando la velocidad hasta detenerse justo frente a nuestro zaguán. Fue un alivio. Tomé la tarjeta que estaba sobre la mesa, me puse las sandalias y salí. Afuera, la luz del poste era débil, amarillenta. El repartidor, un muchacho joven que nunca había visto, ya tenía la mochila térmica abierta en la espalda, sacando la bolsa. Le dije buenas noches, y él me respondió con algo de hartazgo y me pasó el pedido. Le entregué la tarjeta, y fue justo ahí, en esa simple transacción, donde todo arrancó. Él sacó la terminal, esa maquinita azul pequeña que ya se veía que había tenido mejores días. Tecleó el monto, me la pasó, y yo inserté la tarjeta. La pantalla se iluminó, mostró un conectando y nada. La señal ahí enfrente de la casa nunca fue muy buena, pero usualmente funcionaba. El muchacho levantó un poco la máquina, como si intentara cazar la señal en el aire. Yo me quedé ahí, sosteniendo la bolsa con la cena que empezaba a aguadarse por el vapor. Me dio algo de pena esa incomodidad que surge cuando la tecnología falla. Debí haber sacado efectivo, pensé. El muchacho suspiró levemente, presionó un botón e intentó de nuevo, y nos quedamos esperando. Fue en ese silencio forzado que la noche pareció cambiar. No había viento. El aire estaba tan quieto que podía sentir el calor que subía del asfalto de la calle, incluso horas después de que el sol se hubiera metido. El único sonido era el pitido débil de error de la terminal y el zumbido leve del transformador en el poste allá en la esquina. Y justo por esa quietud absoluta,
fue que mi vista se desvió hacia el terreno que estaba cruzando la calle. Era un lote baldío, bardeado por el frente, pero el costado era solo una malla ciclónica que estaba caída en varios tramos. Uno de esos lugares donde la maleza se apodera de todo, crece alta, llena de hierba seca y seguramente de basura que la gente avienta ahí. De día era solo un terreno feo, pero de noche parecía un vacío oscuro en medio de la calle, un hueco que se tragaba la poca luz del poste. Me quedé mirando eso, solo para no tener que ver al muchacho que intentaba, por tercera vez, hacer que la máquina funcionara. Y fue entonces que ambos lo oímos. Venía del terreno, de en medio de esa oscuridad. No fue un ruido fuerte, pero fue inconfundible. No había pierde. Fue el sonido de hierba seca siendo aplastada y de ramas delgadas rompiéndose, como si alguien estuviera caminando ahí dentro. El muchacho, supe su nombre después al ver el voucher, dejó de picarle a la terminal en el acto. Detuvo la mano en el aire, con la máquina levantada. Él también lo había escuchado. Lo miré y él me miró a mí. Fue rápido, solo un cruce de miradas. Nadie dijo nada. No había qué decir. El sonido lo había detenido todo por un segundo. Sus ojos estaban clavados en los míos, y vi que estaba tan confundido como yo. Ambos giramos la cabeza, despacio, casi al mismo tiempo, de vuelta hacia el terreno baldío. El ruido volvió a empezar, esta vez más cerca de la banqueta. Un arrastrarse, un siseo en la maleza, y luego otra rama se rompió, con un chasquido seco que retumbó en la calle vacía. Mi primer pensamiento fue: un animal. Quizá un perro grande, uno callejero, hurgando. Pero el sonido no era el de un animal hurgando. Era demasiado rítmico. Tenía una cadencia. Parecía alguien andando y andando con dificultad, abriéndose paso entre los matorrales. Sentí una incomodidad en la boca del estómago. ¿Quién diablos estaría caminando ahí, en esa oscuridad, a las, qué sé yo, 9:30 de la noche? Tal vez alguien drogándose, o alguien metiéndose a robar. Eso, de hecho, me puso más alerta. Di un paso hacia atrás, más cerca de mi zaguán, todavía con la bolsa en la mano. El repartidor también se movió, acercándose más a su moto. Ninguno de los dos quería estar ahí si alguien iba a salir de esa maleza. El sonido se detuvo de nuevo, pero ahora estaba justo en el borde del terreno, a pocos metros de nosotros, justo detrás de la parte donde la malla ciclónica estaba colapsada. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio denso, que hasta dolía en los oídos. El repartidor y yo nos quedamos inmóviles, mirando ese punto oscuro de donde había venido el sonido. Y entonces salió. No fue rápido. Fue un movimiento lento, fluido. Primero vi solo una silueta recortándose contra lo oscuro del terreno. Una persona. Y conforme fue saliendo de la maleza alta y pisando la banqueta rota, bajo la luz amarilla del poste, la reconocí. Era doña Lidia, una vecina que vivía unas 2 o 3 casas más adelante de la mía, en la misma acera. Yo no era su amiga ni nada, era solo el buenos días, cuando estaba barriendo la banqueta en la mañana, o buenas noches, si nos cruzábamos volviendo de la panadería. Una señora de, tal vez, 50 y tantos años, siempre muy callada. Pero, ¿qué estaba haciendo? Saliendo del terreno baldío a esa hora. Traía un vestido sencillo, de andar en casa, algo deslavado. Y estaba descalza. Me quedé mirando esperando que nos volteara a ver, que dijera algo, que diera una excusa, o que pareciera avergonzada por haber sido descubierta saliendo de ahí. Pero no nos miró. Cruzó la calle. Y la forma en que se movía no era normal. No era como una persona caminando. Parecía deslizarse. La maleza alta en el borde del terreno ni siquiera se movió mucho cuando pasó, como si no fuera nada, y cuando pisó el asfalto se movía siempre al mismo ritmo, sin ese vaivén natural que hacemos con el cuerpo al andar. Su rostro apuntaba al frente, pero la mirada estaba perdida. Era como ver hacia una ventana oscura, los ojos abiertos, pero sin enfocar,
sin ver nada. No parpadeó. Pasó a unos 3 o 4 metros de donde estábamos junto a mi zaguán. Yo estaba tan pasmada que no pude decir nada. Miré al repartidor y estaba pálido, con la boca medio abierta, paralizado. Él también lo estaba viendo. Doña Lidia continuó su camino, cruzó la calle, subió a la banqueta opuesta y siguió. Ni siquiera giró la cabeza en dirección a su propia casa. Solo siguió andando, despacio, hasta dar vuelta en la esquina y desaparecer en la oscuridad de la otra calle. Al segundo siguiente, como si el mundo hubiera decidido volver a girar, la terminal en la mano de él soltó un pitido, un sonido agudo, estridente, que rompió la tensión. Pago aprobado. El muchacho parpadeó como si despertara de un susto. Miró la máquina, luego me miró a mí. Arrancó el voucher y noté que su mano temblaba un poco. Me extendió mi copia de la tarjeta sin mirarme directamente a los ojos. Su mirada se desviaba constantemente hacia la esquina oscura, por donde doña Lidia se había ido. Tomé el papel, no podía dejar que se fuera sin confirmar. Mi voz salió baja, casi un susurro. Le pregunté si él también lo había visto. Finalmente levantó los ojos hacia mí. El muchacho parecía genuinamente asustado. Tragó saliva y solo confirmó con un «vi», corto, seco. Se dio la vuelta. Se subió a la moto con una prisa torpe, guardando la terminal en el bolsillo de cualquier manera, y la encendió. El motor arrancó con un ronquido fuerte. «Cuídese, señorita», dijo casi gritando sobre el ruido, ya con el casco puesto. Y se fue. Aceleró mucho más rápido de lo necesario. La llanta trasera rechinó un poco en el asfalto. En segundos, era solo una luz roja perdiéndose en la dirección opuesta a la que había tomado la vecina. Me quedé parada en el zaguán, sola. La calle estaba vacía de nuevo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio tranquilo. Miré la bolsa en mi mano, el olor de la cena escapándose, y luego miré al terreno baldío. Me sentía expuesta. Entré a la casa y cerré el zaguán y la puerta con llave. El olor de la cena en la bolsa, que antes me daba hambre, ahora se sentía incorrecto. Mi mamá estaba en la sala, viendo la tele, y la luz del televisor era la única encendida. Ni me volteó a ver cuando entré. Solo preguntó si me había tardado. No respondí. Fui hasta la cocina y dejé la bolsa sobre la mesa. Estaba, no sé, tenía las manos frías. Me recargué en el fregadero, repasando la escena, su forma de andar, la mirada. Mi mamá debió sentir que yo estaba demasiado callada, porque apareció en el marco de la cocina, secándose las manos con un trapo, preguntando qué cara traía, si había pasado algo con el repartidor. Mi voz salió más baja de lo que quería. Intenté explicarle que no me iba a creer lo que acababa de ver. Ella me miró esperando. Le conté despacio, deteniéndome a media frase para pensar cómo explicarlo, que estaba afuera pagando la cena cuando doña Lidia, ella, había salido del terreno baldío, de en medio de la maleza. Mi mamá frunció el ceño sin entender. «¿Doña Lidia?», confirmé. Le dije que sí, que se veía rarísima, que ni siquiera nos volteó a ver, que el repartidor también la había visto. Le describí cómo cruzó la calle y se fue. Mi mamá, que estaba recargada en el marco, se enderezó. Su sonrisa de confusión desapareció. Me miró con mucha seriedad, preguntándome si estaba absolutamente segura de que era doña Lidia. Claro que estaba segura, era ella, la forma en que... Pero me interrumpió y su tono de voz cambió. «Rebeca, eso es imposible». Yo no entendí por qué sería imposible. Ella solo estaba... Doña Lidia se murió. Me le quedé viendo y el zumbido del refrigerador pareció llenar la cocina. ¿Muerta?, mi mamá asintió. Se murió, hija. Hacía ya como 2 semanas. Estaba hospitalizada por ese problema de salud que tenía y ya no salió. El funeral había sido la semana antepasada y ella pensó que yo ya sabía. Me quedé sin aliento. Abrí la boca a punto de decirle, «No, mamá, yo la vi», a punto de decirle que el muchacho de la moto también la había visto,
Y fue ahí que la palabra de él, ese vi corto y asustado, me golpeó. Él no estaba asustado porque vio a una vecina rara saliendo de la maleza. Estaba asustado porque vio lo mismo que yo. Los dos lo vimos, los dos vimos algo que no podía estar ahí. No probé la cena, no pude. Solo me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí, en silencio, tratando de entender cómo le haces para seguir viviendo en un mundo donde sabes, con certeza absoluta, que viste una cosa que no existe. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.